He ido alimentando su inmortalidad con la sangre de los descendientes de los que formaron ese tribunal. Mírate la ropa, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo. Y bien, comenzamos el mes de octubre, tenemos un nuevo gobierno, vamos a reiniciar muchas cosas y bueno, es momento también para darnos una pequeña pausa antes de hablar de la vanguardia del cine mexicano, pues para entender que también en este otro cine, el cine comercial, el cine de terror, se estaban haciendo cosas muy interesantes y de gran calidad. Vamos a comprender cómo es que la calidad técnica de la gente que trabaja en el cine en México es de primera. Debo pagar por ella. ¿Pero qué ha pasado? Pronto, Jaime, no hay tiempo para explicaciones. La maldición de la Llorona, producida por Abel Salazar, dirigida por Rafael Valedón, escrita por Fernando Galeana y Rafael Valedón, y es digamos que una nueva adaptación utilizando la leyenda tradicional mexicana y latinoamericana de la Llorona para exponerla hacia un universo cinematográfico mucho más congruente con lo que se estaba haciendo en el terror alrededor del mundo por esas fechas. Y eso es algo que nos da harto orgullo, porque no tuvimos que copiar una fórmula extranjera para hacer películas de terror, sino que pudimos hacer una especie de amalgama entre nuestras tradiciones y nuestras leyendas para darle un toque mucho más entretenido y mucho más visualmente exótico a un cine de terror con nomenclatura mexicana. Ahora es tan solo una bestia enloquecida. Ese es el destino de los hombres que llegan a nuestra vida. La maldición de la Llorona es una historia que se basa obviamente en la leyenda colonial y básicamente nos transporta hacia una leyenda de venganza, de mucha acción y de muchos eventos sobrenaturales específicamente. Y esto es algo que tenemos que remarcar, porque básicamente cuando vemos el cine de terror mexicano en años previos, podemos darnos cuenta que realmente son cine social acerca de lo macabro, pero sobre todo del terror, que habla más de gente que se dedica a desvivir gente. Aquí el efecto sobrenatural ya está presente y se muestra en cámara, ya no es una mera suposición. Sabes que lo que ves es verdaderamente algo que no tiene razón de este mundo, ni lógica ni sentido, y por eso lo hace mucho más agradable dentro de este afán de generar terror. Así es que se ha casado. Sí, señora. Es muy bonita su sobrina. Sería bastante arrogante decir que México empezó a innovar en todo. Sí, en un cine mucho más serio, México siempre ha estado a la vanguardia. Pero también se vale decir que te puedes alimentar de lo que están haciendo otras filmografías. Y esto es algo muy interesante cuando hablas del cine de terror en México. Porque si recordamos, en algún momento, a finales de los años 50 y durante toda la década de los años 60, México se ofreció como un lugar mucho más económico para filmar películas. Y eso permitió una primera influencia del cine, digamos, genérico, de terror, de vaqueros o de extraterrestres, que en algún momento lo vamos a hablar. En este caso específico, el cine de terror en México no solo se influenció de Hollywood, sino que en esta película en específico podemos ver una clara influencia de Hammer Films, una productora británica que a finales de los años 50 y durante los años 60 se encargó de revivir a los monstruos clásicos del cine basado en la literatura victoriana como Drácula, Frankenstein y otros, para darles la vuelta del estilo, pues digamos que mórbido pero solemne, donde se hablaba de terror desde una forma más horripilantemente humana, para mostrarnos ahora sí este aspecto, podría decirse que más gore, mucho más sangriento, mucho más putrefacto, en donde visualmente ya se está permitiendo el jugar con estas ideas al sentir, uno, que no son reales, y dos, que le permiten a la audiencia experimentar el cine de terror desde una forma mucho más auténtica, porque el terror ya no es figurativo y empieza a ser más explícito y empieza a ser mucho más presente. Las fantasías y los temores de la gente ya son posibles gracias a los efectos visuales. No sé, pero siento en el ambiente algo que me desagrada. ¿Pero qué puede ser?
Tradicionalmente, La Llorona ha estado presente en todas nuestras vidas. Ha sido un personaje que nos ha causado miedo, que nos ha causado angustia y que como niños nos ha metido en un misticismo bastante, podría decirse, lúgubre sobre la realidad que se puede vivir en este país. Obviamente como niños no entiendes de política, no entiendes de cuestiones de violencia social, pero esto ya te da una idea. Entonces, ver esta versión, a diferencia de la de los años 30, que fue la primera, con Ramón Peón, donde se le da mucho peso al sincretismo entre la leyenda colonial y la leyenda prehispánica de La Llorona, pasando por la versión de los años 40, que fue más un sobretexto de cometer un crimen. En esta versión ya estamos viendo la parte sobrenatural. Ya estamos jugando con el personaje con toda la plenitud de las capacidades que le conocemos como sociedad. Ya sabemos que existe, ya sabemos de lo que es capaz y sobre todo, ya sabemos de lo que estos personajes pueden hacer a través de su legado. Esta película pareciera ser una secuela entre el final de la versión del 1930, 30 años de diferencia, y la gente quería ya un universo cinematográfico. Pero eso es más una elucubración, una disertación que podemos hacer nosotros como aficionados al cine de lo que realmente fue, porque no hay una cierta conexión entre ambas producciones. Pero lo que sí podemos ver es cómo se toma esta idea y se evoluciona de lo que se hizo en los años 30 a lo que se hizo en este 1963. Y esta es una de las películas más exitosas en México. No solo porque el personaje lo conocemos, sino porque realmente esta película es muy entretenida. Mira. Podrás ver tu imagen reflejada en el espejo. ¿Pero acaso ves la mía? Gran parte del éxito de esta película se la tenemos que atribuir a Abel Salazar. De Abel Salazar sabemos que fue uno de estos actores que eran galanes en su momento y que pues lo ubicamos más por ser uno de los Tres García. Pero si nos vamos más allá, su aportación al cine en México fue fundamental. Él encontró una veta de éxito a través de la producción de cine de terror y lo vimos con la película El Vampiro y sobre todo con películas en las que él se involucró haciendo cine de luchadores, donde mezclaba ya cuestiones de terror, sino que ahora sí, al retomar las leyendas y la idiosincrasia mexicana, le da una personalidad única y con un nivel de exportación, porque no por nada esta película incluso tiene su doblaje en inglés y la verdad no está nada mal. Con este doblaje tú puedes pensar que es una película de Hammer o de Universal en los años 60. Destiny has dictated that you are to come to us. Por supuesto, si vas a hacer una película de terror, tienes que fijarte en una de las cosas. Tal es por eso es una de las mejores escuelas de cine que puede tener un cineasta sin tener que estar inscribiéndose y pagando una colegiatura. Filmar terror implica tener la creatividad, 1, de saber cómo fotografiar tu película, y 2, de saber cómo fotografiar efectos especiales con poco presupuesto. Y esta película es una de esas clases magistrales de cómo puedes utilizar los efectos especiales para construir con muy poco presupuesto, con unas cuantas marionetas, con un poco de modelos que puedes tener con un poco de madera, un poco de algodón, un poco de tela y un poco de argamasa, para hacer a un personaje creíble en su transformación de ente espectral a ser humano. Ha llegado el momento de hablar con ella. Le digo que venga. No. No es necesario. Mención aparte se merece el personaje que hace Rita Macedo en esta película, porque no solo es una villana creíble, porque entiendes cómo maneja no solamente la maldad del personaje, sino los argumentos y la justificación que la llevan a ser este ente que va a estar atormentando a todas las personas que están a su alrededor. Pero al mismo tiempo tienes al ente real, al de carne y hueso, a la tía que quiere cumplir con su objetivo, que tiene un propósito dentro de esta historia, que no es el hacer el mal por el hacer el mal, no es una villana genérica como en el cine de luchadores. Esta es una mujer que quiere buscar una venganza con un sustento bastante obvio. Cuando agotaron su capacidad de sufrimiento, le atravesaron el corazón con una lanza, dejando su cuerpo quieto, inexistente. Y digamos que esta película de cierta forma toma muchos rasgos de la vanguardia cinematográfica de aquel entonces. No hablamos de la vanguardia cinematográfica de Truffaut y de Godard. Estamos hablando de la otra vanguardia cinematográfica, el entender cómo la técnica puede ayudarte a hacer una mejor exposición de ideas y al mismo tiempo dejar pasmado al público con toda la carga de información que le estás vertiendo. Y esto se muestra en este flashback, en esta forma de entender
a través de la exposición narrativa de Rita Macedo, cuáles son los motivos de su personaje para hacer este sacrificio y hacer todo este ritual que intenta revivir a este ente inmortal. Bueno, es un poco paradójico. Si es inmortal no se puede revivir. Pero en esta idea, precisamente la decisión de Rafael Valedón en la edición de hacer esta exposición en positivo de distintas escenas tomadas de distintas películas donde se ve un hombre lobo, donde se ve gente de la colonia, donde se ve todo el ritual donde sacrificaron a esta mujer poseída, realmente te impacta. Visualmente te lleva a otra parte, te desconcierta al mismo tiempo y eso va muy empatado con la forma de hacer la película, con el terror que te quiere inducir. Pero sobre todo porque hasta cierto grado esta película termina siendo ligeramente psicodélica. Con este mismo toque de invertir la exposición en positivo, te está llevando a un alucín, te está llevando a un estado de delirio dentro del personaje para comprender todas sus motivaciones. Es realmente vanguardista ver esto visualmente en una película del cine mexicano de terror. ¿Qué pasa? Tú te ves en el espejo. Yo no. El cine de terror en México siempre ha demostrado que tiene una característica bastante notoria y reconocible. Y es que, como nuestras tradiciones son demasiado ricas para hablar de cuestiones tan mórbidas como esta, para hablar de terror, para hablar de la fantasía, para hablar de lo sobrenatural, pues no necesitamos basarnos en las novelas victorianas, en un Frankenstein, en un Drácula o en un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Simplemente con el saber popular tenemos un enriquecimiento puro y popular de todo lo que crea ese terror en nuestra propia idiosincrasia. El simple hecho de que alguien decidiera hacer de nueva cuenta una película sobre La Llorona, pero hacerla bien y precisamente reflejando todo aquello que nos da miedo, todo aquello que nos da terror, todo aquello que nos da incertidumbre, es un mérito en el que podemos decir, pues nosotros podemos hacer películas de alto nivel con nuestros propios monstruos, con nuestros propios seres terroríficos. Y eso es algo que debemos reconocer siempre. Por eso hasta la fecha tenemos películas tan reconocidas como Huesera, que es otra película de esas de terror, que tienen ese nivel y que tienen esa forma de colocarte en una posición de inseguridad, de incertidumbre y de escalofrío, como pocas películas lo hacen en el cine mexicano que no sea sobre crimen organizado. Y bueno, como ya hablamos de La Llorona, se aproxima la Noche de Brujas en este mes. Hablemos de su espejito.